Muy buenas tardes, estimados hermanos y amigos en Cristo. Les saludo con la paz y la bendición de Dios en esta tarde, deseando una vez más que la gracia, el poder y la manifestación del Espíritu Santo esté sobre su vida en este día tan maravilloso que el Señor nos ha permitido disfrutar. Un día de sol, un día húmedo tal vez, pero con con un día espectacular para poder estar alabando al Señor y dando gracias por la obra de sus manos, la creación. En esta tarde, una vez más, por la gracia del Señor, estoy aquí y quiero que usted me pueda acompañar allí donde usted se encuentre y con el corazón dispuesto para poder recibir y compartir una palabra, la cual nos bendice, la cual nos hace bien, porque la palabra de Dios es medicina para cada uno de nosotros, los que la leemos, los que la creemos. Y en esta tarde deseo que el poder del Espíritu Santo se manifieste y que usted disponga su corazón para poder recibir una palabra. En esta tarde tan hermosa que el Señor nos ha permitido tener. Así que quiero que podamos orar y que disfrutemos de la bendición de Dios, de poder tener la vida, más allá de todas las circunstancias que por ahí se presentan y que a veces es como que no las entendemos, pero lo más importante es que Dios está con nosotros, Él prometió estar con nosotros y Él es fiel, más allá de todo lo que pueda acontecer a nuestro alrededor y de aquellas cosas que a veces tal vez nos causan tristeza, dolor, pero Dios es más profundo que todo eso, es más grande que cualquier problema que podamos nosotros enfrentar. Así que en esta tarde, conforme a la gracia de Dios, quiero bendecirle y quiero orar por usted para que usted pueda recibir la bendición del Padre a través del Espíritu Santo que nos fue dado. Y lo hacemos en el nombre de Jesucristo. Así que si usted me acompaña, vamos a orar en este día tan hermoso que el Señor nos ha permitido tener. Oro para que el Espíritu Santo nos dé la gracia de poder recibir la palabra, de poder entenderla y que la palabra del Señor haga en nosotros aquello por la cual es enviada. Oramos. Amado Padre Celestial, Dios eterno, soberano y perfecto, te alabo, te bendigo y te doy gracias, porque tú eres fiel y porque para siempre es tu fidelidad y tu misericordia. En esta tarde, Señor, estoy aquí y quiero darte gracias por este día en la cual, Señor, tú has renovado tu misericordia, en la cual tú, Señor, nos has dado la vida y hemos podido despertar y contemplar la obra de tus manos. Por eso que en este momento, Señor, acudo delante de tu presencia y ruego a ti, Señor, que la gracia, la misericordia y la bondad del Espíritu Santo nos acompañe, que bendigas a cada uno de los que están, Señor, del otro lado, los que van a recibir esta palabra, los que van a, en una manera u otra, Señor, estar recibiendo lo que en esta tarde, Señor, voy a tratar de compartir. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, te ruego la bendición sobre todos los que están, Señor, recibiendo en esta tarde a través de este medio. Que tu poder se manifieste, que tu mano esté extendida para sanar, para libertar y para restaurar en el nombre de Jesucristo de Nazaret, nuestro Señor y Salvador. Amén. Gloria a Jesús. Yo no sé cómo usted está viviendo este tiempo, un tiempo de incertidumbre, un tiempo que muchas personas no pueden tolerar, algunas personas se les hace muy difícil y más aún aquellas personas que creo que ninguna de nosotros hemos estado acostumbrado a estar encerrado sin poder salir en una cuarentena que nos han impuesto y en la cual no hay nada seguro, nada que nos haga entender el por qué.
porque si vamos a la situación que estamos viviendo, al problema o la problemática que estamos pasando en nuestra nación argentina, eh, yo veía, estuve mirando, y lo que hablo lo hablo porque he sido informado, me he informado porque estaba viendo las estadísticas que el Ministerio de Salud de la nación, de la Argentina, eh, da a conocer que en el año 2019, es decir, el año pasado, desde el 1 de enero al 1 de julio, hubo 31.800 y tantos personas que murieron a causa de la gripe o de la pulmonía. Y yo no entiendo por qué ahora hay 2.000 y tantos muertos y nos tienen encerrados, ¿no? La verdad que no lo entiendo. Murieron más por una simple gripe y por pulmonía el año pasado. Son 31.000 personas que murieron. Y ahora van como 2.000 personas, 2.000 y algo de personas. Está bien, causa tristeza, causa dolor, pero es lo que no alcanzo a entender, por qué estamos así encerrados y nos tienen sin poder nosotros disfrutar de la libertad con la que Cristo nos hizo libres, porque Dios nos llamó a libertad. Ahora bien, yo no sé cómo usted está viviendo este tiempo, yo no sé cómo usted lo está llevando adelante con su familia. Hay mucho temor en personas. Yo que ando en la calle, que tengo que ir a trabajar y veo que muchas personas tienen temor, andan con temor de lo que pueda suceder y eso causa que el temor influya en nuestra vida cotidiana, aún en nuestro descanso, porque hay personas que por el miedo pierden todo lo que el Señor quiere darles. El miedo es mal consejero. Pero cuando nosotros estamos en Cristo Jesús tenemos la confirmación de su palabra y el Espíritu Santo que nos habla, que nos enseña y que nos da testimonio de que somos hijos de Dios. Y podemos tener la certeza, la seguridad de que Dios está con nosotros. Eh, por eso yo no sé cómo usted cómo se ve delante de Dios, cómo usted se ve a sí mismo delante de la presencia de Dios. Usted se cree una buena persona, se cree una persona justa, una persona que hace bien las cosas, o cómo es la relación, cómo se siente usted si tuviera que estar en la presencia de Dios o si hoy tuviera que presentarse delante de Dios y rendir cuenta. ¿Cómo nos sentiríamos cada uno de nosotros? Eso es lo que en esta tarde yo quisiera poder compartir. Hay personas que he escuchado a menudo decir, yo soy una buena persona, no hago mal a nadie, no sé por qué me está aconteciendo o me está pasando tal cosa. Hay personas que se justifican a sí mismos diciendo, yo no merezco lo que me está pasando y cosas por el estilo. Por eso hay algo que en la palabra del Señor quiero leer y cuando nosotros leemos podemos entender algunas cosas que el Señor dejó establecido para nosotros. Un día se le presentó a Jesús un hombre rico y le dijo, Maestro bueno, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y el Señor le dijo, ¿por qué me llamas bueno? No hay ni uno bueno, solamente Dios. El apóstol Pablo también nos relata, nos dice en las escrituras, que no hay ni uno bueno, que todos nos descarriamos, cada uno tomó por su camino y él cargó sobre sus hombros el pecado de todos nosotros, que no hay ni uno justo, no hay ni uno bueno, ni siquiera uno que haga lo bueno. Entonces a veces nosotros nos justificamos diciendo que somos buenas personas, que no hemos hecho mal a nadie, nos justificamos y a veces reclamamos justicia a Dios porque nos están pasando cosas que según nuestra visión, que según nuestro entendimiento no nos tendría que pasar porque
Según nuestro punto de vista, somos buenas personas y somos justos. Si bien la escritura tira, echa por tierra todo esto que nosotros pensamos, porque el solo hecho de decir que no hay ni uno justo, no hay ni uno que haga lo bueno, ya está tirando por tierra todo lo que nosotros pensamos o creemos. También dijo el profeta Isaías que nuestras justicias son como trapos de inmundicia delante de la presencia del Señor. Es decir, nadie puede justificarse delante de Dios. No podemos justificarnos, no hay justificación alguna delante de Dios. Pero leyendo las escrituras, he encontrado aquí en el Salmo 92 y en el versículo 10, quiero leer, cuando está hablando el salmista y está hablando con una certeza, con una seguridad de quién es Dios, de quién es el sustento, en quién ha puesto la confianza. Si bien vemos en los salmos que la mayoría de los salmos escritos por David, él expresa su confianza en Dios. Él sabe que Dios nunca le va a dejar, nunca le va a abandonar, ni aun cuando somos infieles, Él permanece fiel. Y en todos los salmos, la mayoría de los salmos, vemos un cántico de confianza, de seguridad, de agradecimiento por el favor de Dios, por la misericordia de Dios, por la fidelidad de Dios. Porque Él dice, permanece fiel. Y aquí en el Salmo 92:10 dice el salmista, pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo, seré ungido con aceite fresco, y mirarán mis ojos sobre mis enemigos, oirán mis oídos de los que se levantaron contra mí, de los malignos. Y luego dice el 12, el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. Gloria a Dios. Esto que acabo de leer es el Salmo 92, 10 al 2 al 15. Y aquí vemos lo que está hablando el salmista. Él tiene un cántico de confianza diciendo que será ungido. Tú aumentarás, dice, mis fuerzas como las del búfalo. Dicen que el búfalo tiene una fuerza predominante, que cuando más carga le ponen, más fuerza hace y más desarrolla esa fuerza que tiene y que no hay nada que lo haga retroceder. Así es cuando estamos confiando en Dios. Dios aumentará nuestras fuerzas y aquí el salmista está comparándola con la del búfalo, un animal que tiene fuerza, que va hacia adelante, que no retrocede. Y luego dice, seré ungido con aceite fresco. El aceite fresco es la presencia del Espíritu Santo, se está refiriendo a la presencia del Espíritu Santo, pero también el aceite representa la sanidad, que cuando somos heridos, Dios con su mano poderosa, con la unción de su Espíritu, con el toque de su mano gloriosa, es como que suaviza con aceite, porque el aceite se usaba para suavizar las heridas, para que la herida no pudiera estar allí molestando. El aceite sirve para muchas cosas. Allí en el campo, cuando en la casa de mis abuelos, cuando un animal era herido, sufría una herida, por cualquier circunstancia, se le echaba aceite, porque eso impedía que la herida se infectara. También cuidaba que las moscas no pudieran poner sus huevos allí en la herida o poner esos gusanos que comían la carne. Entonces el aceite servía para cubrir, para suavizar la herida y también para cicatrizar. Y aquí dice, seré ungido con aceite fresco. Y está hablando de los enemigos. Pareciera como que este hombre tiene un montón de enemigos que se han levantado contra él.
Y él dice luego, y mirarán mis ojos sobre mis enemigos. Tal vez ha recibido muchas heridas, tal vez está siendo rodeado por el enemigo, pero él ha confiado en Dios y él dice, Dios aumentará mis fuerzas como las del búfalo. Tal vez el enemigo lo arreció contra esta persona, tal vez el enemigo le causó heridas, pero él en su cántico de confianza está diciendo, está confesando que Dios le va a aumentar la fuerza como la del búfalo, que él no va a retroceder, que él se va a levantar, que él va a avanzar, que nada lo hará ir hacia atrás. Y luego dice, seré ungido con aceite fresco. La unción sirve para romper cadenas. Dicen las escrituras que la unción de Dios, la unción que viene de la presencia de Dios, rompe las ligaduras, se pudren las ligaduras por causa de la unción, por causa de la unción del Espíritu Santo, por causa de la presencia del Espíritu Santo, las ligaduras de impiedad se rompen, se pudren, toda ligadura, todo ligamento que el enemigo quiera poner. Y aquí él decía, seré ungido con aceite fresco. No es aceite rancio, no es aceite que no tiene una utilidad, es aceite fresco, esa frescura que viene de la presencia de Dios. Y luego sigue hablando y dice, y mirarán mis ojos sobre mis enemigos. Oirán mis oídos de los que se levantaron contra mí, de los malignos. Pareciera como que este salmista tenía muchos enemigos. Y conocemos la historia de David, la hemos leído en las Escrituras, que muchos lo perseguían, Saúl quería matarlo, los filisteos le tenían temor, le tenían odio, pero también le tenían temor. Y muchos enemigos tenía, aún los que estaban cerca de él, los más cercanos, los más íntimos de él, eran sus enemigos. Le hemos leído la historia de David y en ella podemos entender y ver la vida de este hombre, este varón de Dios. Por eso dice, mirarán mis ojos sobre mis enemigos, porque tenía muchos enemigos, y oirán mis oídos de los que se levantaron contra mí, los malignos. Es decir, voy a oír lo que a ellos les aconteció, lo que a ellos les pasó, los que se levantaron contra mí, porque yo sé que Dios está conmigo. En otras palabras está diciendo el salmista, yo sé que Dios está conmigo, que Él me va a aumentar la fuerza, que voy a seguir en lucha, que nada me va a detener, que nada me va a hacer retroceder, que me voy a levantar con nuevas fuerzas, que seré ungido con aceite fresco y volveré a la batalla y no voy a retroceder. Mis enemigos temerán, mis enemigos retrocederán y voy a ver sobre mis hombros, mis ojos mirarán sobre mis enemigos porque Dios los va a poner en alto. Y dice, y oirán mis oídos de los que se levantaron contra mí, de los malignos. Es decir, voy a escuchar lo que aconteció con eso, está diciendo en otras palabras. Pero luego sigue hablando del justo y dice, el justo florecerá como la palmera. Dice en las Escrituras, 7 veces cae el justo, pero no quedará postrado. Muchas veces podrá caer el justo, pero Dios lo va a levantar. No quedará postrado, sino que Dios lo levantará. Dios que le va a aumentar las fuerzas, Dios que lo va a ungir con aceite fresco, Dios que va a hacer que esa persona que ha puesto la confianza y la fe en Dios sea una persona justa delante de Él. Dice las Escrituras, y capítulo 26 de Isaías, abrir las puertas y entrará la gente justa, la gente guardadora de verdades. ¿Quiénes son los justos? La gente justa es la que confía en el Señor, la que ha puesto la confianza, la esperanza, la fe en Jesucristo nuestro Señor. Por eso dice, el justo florecerá como la palmera. Cuando nosotros confiamos en el Señor, es allí donde Dios hace el milagro maravilloso de cambiar nuestro pecado por la justicia de Jesucristo. Nos enseñan las Escrituras que Jesucristo era un hombre justo, que no había hecho mal, nunca se halló el mal en su boca. Cuando lo maldecían, él jamás maldijo, él bendecía. Cuando lo torturaban, cuando lo golpeaban y cuando blasfemaban contra él, él jamás abrió su boca para maldecir, sino que cerró su boca y encomendar su causa a aquel que podía salvarle.
Por eso en un momento él ora por sus enemigos y le dice, Padre, perdónale porque no saben lo que hacen. Ese era Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, quien nunca cometió pecado, quien era justo, pero al morir en la cruz llevando nuestros pecados, allí hubo un cambio en la cruz. La justicia de Jesús pasó a los que hemos confiado en Él y nuestros pecados fueron depositados sobre Él. Por eso, los que confían en el Señor son justificados por Jesucristo nuestro Señor, no por nuestras obras, porque nadie puede ser justificado delante de Dios por nuestras obras. Ahora, aquí dice el justo florecerá como la palmera y está comparando al justo, a la persona justa, a la que confía en Dios, a la que ha sido justificada. Pues por fe somos justificados en Jesucristo. Romanos capítulo 5 dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, es la fe. Aquí nuevamente aparece el tema que estuvimos hablando el miércoles pasado, la fe. Que sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe no podemos recibir nada de Dios. Sin fe no podemos sobrevivir. Sin fe es imposible estar en el camino del Señor. Por eso decía las Escrituras que sin fe es imposible agradar a Dios. Si queremos agradar a Dios, debemos confiar, debemos creer, debemos depositar nuestra fe en el Señor. Por eso Romanos dice, capítulo 5, justificados pues por la fe. Es decir, la fe en Jesucristo nos justifica. Si no podemos confiar, si no podemos tener fe en Jesús, de nada sirve lo que podamos hacer. Por eso decía Pablo, justificados pues por la fe. ¿Qué es lo que nos justifica la fe? Tenemos paz para con Dios. El justo puede tener paz cuando es justificado delante de Dios. ¿Por qué? Porque un pecador no puede tener paz, un pecador no puede acercarse a Dios solamente para pedir perdón y arrepentirse y recibir el perdón de Dios. Pero el pecador no quiere acercarse a Dios. Dios quiere acercarse a los pecadores y el pecador no quiere acercarse a la luz de Cristo. Pero cuando somos justificados por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo es el medio, Jesucristo es el mediador, Jesucristo es el canal por el cual somos bendecidos y por el cual somos justificados y por medio de quien tenemos paz para con Dios el Padre, nuestro Señor y Salvador. Por eso dice, el justo florecerá como la palmera. Y la palmera es un árbol que es comparado en las Escrituras, este hombre justo, porque la palmera crece allí en el desierto. Dicen que la palmera antes de florecer crece hacia abajo sus raíces profundamente, muchos metros hasta encontrar el agua subterránea con el cual va a ser sustentada. Y sus raíces están profundamente arraigadas. Por eso pueden venir los vientos, azotar los vientos contra las palmeras y la podrán doblar, así como se dobla el junco, pero luego que pasa la tormenta, la palmera está en pie, está erguida. Por eso compara Dios a este hombre, o aquí el salmista, con la palmera. El justo florecerá como la palmera. El justo florecerá como la palmera florece allá en lo alto, en lo más alto, donde nadie puede llegar, donde nadie puede alcanzar, donde ninguna mano puede tocar esos frutos. Allí en lo alto, en lo más alto de ese árbol, allí florece la palmera. Y dice luego, crecerá como cedro en el Líbano. El cedro es una madera especial, una madera que ningún insecto, ningún bicho podía echar a perder esta madera, una madera especial. Por eso está comparando aquí el justo, porque cuando hablamos de justicia tenemos que entender como que la cobertura, Dios nos cubre. La justicia de Dios es como un manto que nos cubre. Y cuando estamos cubiertos con el manto de Dios, no hay nada que nos pueda
que nos pueda hacer retroceder, que nos pueda dañar. Cuando tenemos el manto de la justicia de Dios, nada nos puede separar del amor de Dios. Por eso cuando estamos plantados como una palmera en la casa de Jehová, dice que allí en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, allí va a florecer. El hombre que ha puesto la confianza, que ha puesto la fe en Dios, va a dar fruto, va a florecer. Para poder dar fruto, un árbol primeramente da la flor. Y de esa flor nace luego el fruto. Por eso está hablando que la palmera va a florecer. Y luego de que la palmera florece, ¿pero dónde va a florecer la palmera? Aquí está comparando al justo con la palmera y dice que esa palmera tiene que estar plantada en la casa de Jehová, en la presencia de Dios. Es allí donde el justo puede ser edificado, puede ser plantado, puede sustentarse con la presencia, con la gracia, con el poder de Dios. En la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios. Y allí dice, florecerán. En los atrios. Los atrios es la entrada. Tenemos allí el templo, el lugar santo, el lugar santísimo, tenemos los atrios. Los atrios es la entrada, la parte de afuera. El lugar santo es el lugar donde ya vamos entrando a la casa de Dios, a la presencia de Dios. Pero luego está el lugar santísimo, donde solamente allí podía entrar el sumo sacerdote una vez al año, justificado, llevando sacrificio de la sangre de un animal sin defecto, que tenía que ser perfecto para poder ser recibido por Dios. Así también nosotros, cuando venimos a la presencia de Dios, somos justificados por la fe en Jesucristo, nuestros pecados son borrados. Y cuando comenzamos a andar en los caminos de Dios, somos plantados en la casa del Señor, porque el Señor nos llama para plantarnos en un lugar, en su casa. Cuando hemos sido llamados por Dios es para ser plantados en la casa de Dios, para permanecer en la casa de Dios. Y en los atrios de nuestro Dios, allí vamos a florecer, en la presencia de Dios, sin salirnos del lugar donde Dios nos plantó. Allí vamos a florecer, allí vamos a dar fruto. Primeramente vamos a florecer y luego vendrán los frutos. Y cuando dice florecer me está hablando de un tiempo del árbol en que se viste de distintos colores. Hay árboles que tienen fragancia, que tienen flores espectaculares, y eso es llamativo, que vienen las aves, vienen las abejas, vienen muchos animales cuando hay en tiempo de que florecen los árboles. Y el florecer nos está hablando de un tiempo de gozo, un tiempo de alegría, un tiempo de florecimiento, de revivir algunas cosas. Pero luego de eso vendrá el fruto. Y el fruto es lo que va a dar a conocer lo que realmente ese árbol se está sustentando. Un árbol que no tiene sustento, que no tiene el fundamento bien plantado, que no tiene sus raíces en profundidad, es un árbol que se seca. Yo recuerdo que tenía un árbol, un limonero, y todos los años, durante todo el año daba fruto, daba limón, y todo el año florecía. Pero llegó un tiempo en que empezó a secarse y se secó desde la raíz y quedó seco totalmente y nunca más volvió a dar fruto. ¿Por qué? Porque sus raíces comenzaron a secarse, no comenzó a tener el sustento y no pudo volver a florecer, no pudo volver a tomar esa savia, ese alimento de la tierra, y terminó secándose. Así es el hombre o la mujer que se aparta de Dios, que se aparta de la presencia de Dios. Los frutos están hablando de dónde me estoy sustentando. Los frutos están hablando de qué me estoy sustentando. Por eso, Jesucristo fue muy claro en las cosas. No hay que ser muy sabio para entender. Jesucristo dijo, por sus frutos los conoceréis. Podemos hacer un montón de señales, podemos hablar
maravillas, podemos hablar con elocuencia, podemos hablar y saber versículos bíblicos de memoria, podemos conocer las escrituras de tapa a tapa, pero eso no es lo que el Señor mira. El Señor mira los frutos. Los frutos son los que hablan de nuestra vida. Entonces, cuando nosotros estamos plantados en la casa de Jehová, dice que aún en la vejez fructificarán. Hoy estaba hablando con una persona, con una mujer anciana, y hablábamos de que Dios guarda a sus hijos y que ella decía, yo doy gracias al Señor porque Dios me guarda, me cuida, me sustenta y a pesar de todo lo que está pasando, Dios me bendice y no tengo falta de ningún bien. Yo le dije, sí, es así porque Dios dice que Dios cuida de las viudas porque Dios es el protector y es el esposo de las viudas. Pero decía esta mujer, Dios ha sido fiel conmigo y sé que a pesar de mi edad, yo puedo recibir todavía y puedo servir a Dios. Y eso me agradó lo que decía, porque aún en la vejez, el que está plantado en Dios seguirá dando frutos. Y aquí dice, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. Estarán vigorosos y verdes, estarán con el vigor de la vida, con la fuerza, con el sustento de Dios. Y eso es agradable, porque ¿para qué Dios hace esto? Y aquí está la respuesta, dice, para anunciar, porque dice, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. ¿Para qué? Para anunciar. ¿Anunciar qué? Que Jehová, mi fortaleza, es recto y que en él no hay injusticia. Es decir, cuando nosotros confiamos en Jesús, depositamos nuestra fe en Jesús, el Señor nos ha prometido que su justicia va a estar sobre nuestras vidas y que el Señor nos va a justificar, no por nuestra justicia, sino por la fe que hemos depositado en Jesucristo. Por eso que, como le decía hoy al principio, justificado pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí decía este salmista, estarán vigorosos y fuertes. ¿Para qué? Para anunciar que Jehová, el Señor, para anunciar que el Señor es nuestra fortaleza, que es recto, que Jehová mi fortaleza, decía el salmista, es recto, que hay rectitud, que Él juzga rectamente, que Él no es que juzga mal a una persona, Él va a juzgar rectamente y en Él no hay injusticia. La justicia de Dios se manifiesta en cada uno de nosotros a través de Jesucristo, cuando nosotros nos acercamos a Jesús, le abrimos el corazón, le aceptamos como Señor y Salvador, la justicia de Dios reposa sobre nuestra vida. El manto de justicia reposará sobre los que confían en el Señor. Yo no sé cómo en esta tarde usted se encuentra, pero quiero en esta tarde orar. Quiero orar para que si usted tal vez está pasando por un momento difícil, por un problema de salud, si usted tal vez está siendo avasallado por el enemigo, si hay personas que se han levantado contra usted, si hay personas que tal vez le están haciendo la vida imposible, le están haciendo la guerra, confíe en el Señor. Deje que Dios aumente las fuerzas como las del búfalo. Vuelva a empezar. No se detenga. Si fracasó una vez, vuélvalo a intentar. Si vuelve a fracasar, no se rinda, vuelva a intentarlo. Porque Dios está con aquellos que lo intentan. No es que vamos a fracasar y vamos a dejar todo de lado. No, hay que volver a empezar. Hay que volver a sustentarse en la gracia de Dios.
Y Dios va a aumentar nuestra fuerza. Dios nos va a dar fuerzas nuevas. Nos va a renovar la fuerza como la del búfalo. Nos va a ungir con aceite fresco para que esa presencia tal vez maligna, para que esos ligamentos, esas ligaduras de impiedad, esas ligaduras del enemigo, se rompa en el nombre de Jesús, se pudran esos yugos que el enemigo quiere poner sobre nuestras vidas. Por eso en esta tarde quiero orar. Si usted se encuentra enfermo, confíe en el Señor. El Señor tiene la fortaleza, el Señor es nuestro sustento, el Señor es nuestro sanador. Cuando nosotros confiamos, cuando decidimos confiar en el Señor, Dios se va a glorificar, el Señor se va a glorificar. Por eso quiero que en esta tarde usted pueda confiar y ponga su fe en el Señor. Él es el que va a justificar. Él es el que nos justifica. Solamente Él desea que podamos confiar en Él. ¿Está dispuesto a orar? Si usted está dispuesto a orar, yo quiero que oremos. Si está enfermo, ponga la mano sobre su enfermedad. Si tiene un dolor, ponga la mano sobre su dolor. Pero confíe, porque esto es por fe. Si usted tiene problemas con los vicios, tiene problemas espirituales, que no puede dormir por las noches, que tiene pesadillas, que siente que tiene voces que le hablan, porque hay personas que en este tiempo están viviendo con cosas así, ponga la mano en su corazón y vamos a orar. Le invito a orar en el nombre de Jesús. Amado Padre Celestial, Dios eterno, soberano y perfecto, te alabo, te bendigo y te doy gracias, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia y tu fidelidad. En esta tarde, Señor, he hablado de tu palabra, y como dice el salmista, Señor, esa confesión gloriosa, pero tú aumentarás mi fuerza como la del búfalo y seré ungido con aceite fresco, mirarán mis ojos sobre mis enemigos, oirán mis oídos de los que se levantaron contra mí, los malignos. El justo florecerá como la palmera, que será como cedro en el Líbano, plantado en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios. Esto es lo que decía el salmista, y nosotros confesamos, Señor, que tú vas a aumentar nuestra fuerza, que vamos a levantarnos, que vamos a sustentarnos en la gracia de Dios y que vamos a ser justificados en tu presencia. Padre bueno, Padre santo, Dios de amor y misericordia, te ruego por los que están enfermos, sánalos ahora, sean sanos por la llaga de Jesús en la cruz del Calvario, hemos recibido la sanidad. Te pido por los que están, Señor, en el nombre de Jesús, por los que tienen, Señor, Padre bueno, Padre santo, los que tienen problemas con los vicios, los que tienen atadura y ligadura, que sean libres en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Y te ruego, Padre bueno, Padre santo, que en esta tarde bendigas a Argentina, bendigas Entre Ríos y bendigas a Paraná. En el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, nuestro Señor y Salvador. Te lo pido, te lo ruego y te doy gracias. Amén y amén. Mi querido amigo y hermano, te saludo con la paz de Dios y quiero desearte que tengas un buen comienzo de semana en estos días hábiles que tenemos por delante. Que la gracia del Señor te acompañe, te guarde, te cuide y te proteja. Como pastor de la Iglesia Ríos de Agua Viva te saludo y te invito, Dios mediante, para el próximo miércoles a partir de las 20 horas por este mismo lugar. Que Dios te guarde y te bendiga. Amén y amén.